El gobierno ha rechazado 23 propuestas de mejora de la AREF y ha adoptado un centenar. El gobierno parece tomarse con calma las recomendaciones de mejora de la calidad del gasto formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, a partir de los análisis encargados por el propio Ejecutivo. Del total de 277 propuestas de mejora formuladas hasta ahora por la AIREF, como resultado del primer Spending Review, informe de revisión del gasto, para el periodo de 2018 a 2021. Para partidas por un total de 90,000 millones de euros, el gobierno ha adoptado alrededor de 100 propuestas, que afectan a casi 22,000 millones, el 27% del total. Sin embargo, según los datos presentados este miércoles por la propia AIREF, el gobierno ha decidido desoír otras 23 recomendaciones, por un importe aproximado de unos 3,240 millones. Existen otras 154 propuestas de mejora que, según los datos presentados por la AIREF, aún estarían en proceso de evaluación por parte del gobierno. Entre las propuestas asumidas por el gobierno, por ejemplo, se podría citar el endurecimiento de la deducción por aportaciones de planes de pensiones. Entre las no aceptadas, el gobierno aduce diferentes motivos, como falta de competencias, caso de la integración del sistema ferroviario de cercanías con las otras modalidades de transporte urbano e interurbano, o razones políticas. Tal como ha resumido, en rueda de prensa el director de la División de Evaluación del Gasto Público de la AIREF, José María Casado. En esta última categoría se podría enmarcar, por ejemplo, la negativa del gobierno a reformular el actual esquema de subvenciones al transporte aéreo para residentes en los archipiélagos para evitar que las compañías aéreas acaben incorporando a sus propios márgenes parte de la ayuda, por la vía de unos precios más altos. Además de las 100 propuestas de mejora del gasto formuladas por la AIREF y adoptadas por el gobierno y de las 23 rechazadas existen otras 154 que aún están en proceso. Según los datos aportados por la AIREF, según la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, lo importante es que el gobierno tome en consideración en sus políticas las propuestas del organismo, aunque sea para rechazarlas por las razones que se juzguen oportunas, y no dejarlas en un estado de improceso. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, Cristina Herrero, ha demandado este miércoles del gobierno un compromiso real con la evaluación de la calidad del gasto, eficacia y eficiencia, en las políticas públicas. Herrero ha lamentado que los informes sobre calidad del gasto encargados por el gobierno, Spending Review, cada vez tienen un menor importe a pesar del compromiso adquirido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, de dotar de permanencia a estos análisis. También ha cuestionado que en los últimos encargos del gobierno haya desaparecido el análisis de políticas transversales compartidas con autonomías y ayuntamientos, como el gasto en sanidad. No podemos perder ritmo, y a mi juicio se ha perdido, en el ritmo de evaluación. Además hemos perdido el foco en el análisis de políticas transversales, como la sanidad, ha lamentado Herrero. La presidenta de la AIREF ha comparecido en una rueda de prensa para presentar una nueva herramienta informática interactiva, Observatorio de Hallazgos y Propuestas, que permite hacer un seguimiento de las propuestas de mejora de calidad del gasto formuladas por el organismo y de su acogida favorable o nula, por parte del gobierno. Según los datos aportados por la AIREF, después de haber sometido a evaluación bloques de gasto por 33,000 y por 57,000 millones en las dos primeras fases del primer Spending Review de 2018 a 2021 encargado por el gobierno, los encargos han caído a 14,000 millones y a 10,000 millones en las dos últimas oleadas. En aquellas dos primeras fases, se analizaron importantes partidas de gasto como beneficios fiscales, 35,000 millones, concesión de subvenciones, 34,300 millones, infraestructuras de transporte, 13,000 millones, medicamentos con receta médica, 10,171 millones, farmacia hospitalaria, 6,000
933 millones, o políticas activas de empleo, 6, 500 millones. En las dos últimas oleadas, los encargos afectan a instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, 7, 150 millones, la gestión de residuos urbanos, 6, 700 millones, otros instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos, 8, 200 millones, y mutualismo, 2, 200 millones. Con todo, Herrero ha explicado que en futuras fases del segundo Spending Review de 2022 a 2026 la AREF asumirá el análisis de los avales por 140,000 millones de euros prestados por el ICO a las empresas, en los llamados créditos COVID. Tal como ha quedado recogido en el plan de acción propuesto por el organismo y aprobado por el Ejecutivo.